Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizán. Más de 24.000 hijos de padres venezolanos han nacido en Colombia en los últimos 4 años. Bueno, que a mí me gustaría también, porque lo que hay aquí no lo hay allá. Un seguro, que nos preste un apoyo con los niños. Aquí hay varios niños que en verdad necesitan un apoyo, se han enfermado, que no le den las espaldas, que traten de apoyarlos, pues. La profunda crisis económica, social y política de su país, bajo el yugo de la dictadura madurista, los obligó a buscar nuevos horizontes en medio de difíciles condiciones, pero hoy tienen una nueva luz de esperanza. Hoy respaldamos a los niños, hoy respaldamos a estas criaturas indefensas que quieren tener ese derecho a una nacionalidad y orgullosamente les decimos que son colombianos. La medida denominada Primero la Niñez busca garantizar el derecho fundamental de niños y niñas, de ciudadanos venezolanos, a la nacionalidad que les ha negado el régimen de Nicolás Maduro. Los menores beneficiarios de esta medida serán los nacidos desde el 19 de agosto de 2015 y hasta por 2 años contados desde la expedición de la resolución de la registraduría que empezará a regir el próximo 20 de agosto. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la directora ejecutiva de la Fundación Comparte por una Vida, Lala Lovera, explica en qué consiste y cuáles son los alcances de la decisión que tomó el Estado colombiano de otorgar la nacionalidad por nacimiento a los hijos de migrantes venezolanos nacidos en Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: niños venezolanos que hayan nacido en Colombia desde el 19 de agosto del año 2015 como consecuencia del fenómeno migratorio podrán acceder a la nacionalidad colombiana. La noticia: esta resolución fue firmada por el presidente Iván Duque, tendrá una vigencia de 2 años y beneficiará sin ningún costo a por lo menos 24.000 menores que no han podido recibir la nacionalidad de sus padres. El punto clave de esta noticia: el significado humanitario que tiene esta medida y los costos que representa. Cifras de Migración Colombia señalan que a Colombia han llegado 1.408.055 venezolanos, 742.390 son regulares y 665.665 irregulares. Un total, escuchen bien esta cifra, de 197.428 de ellos son menores de edad. Difíciles situaciones han tenido que enfrentar tras su éxodo. Salieron de Venezuela decididos a no tener que aguantar más la escasez de alimentos, el hambre y la falta de medicamentos, a las que los sometió la dictadura de Nicolás Maduro. De Sudamérica, Colombia es el principal país receptor de migrantes venezolanos. Según estimaciones oficiales, Colombia alberga hoy cerca de 1,4 millones de venezolanos, de los más de 4 millones que han huido de su país. Esta es la realidad que hoy se vive en una región que ha podido ver con sus ojos la ignominia de una de las peores dictaduras que haya conocido América Latina. En medio de esta crisis migratoria, los niños y niñas son los más vulnerables. Miles de madres venezolanas con hijos, otras embarazadas, han encontrado en los centros médicos colombianos una alternativa para escapar de los riesgos de la precaria atención en salud en Venezuela. Sin embargo, un niño o una niña nacidos en Colombia solo podían adquirir la nacionalidad colombiana si al menos uno de sus padres era colombiano o, en el caso de padres extranjeros, si tenían domicilio legal en el país en el momento del nacimiento. Nos duele que muchos niños de padres y madres venezolanas han nacido en nuestro país y no han podido gozar de una nacionalidad porque la propia dictadura
les ha entorpecido ese camino o sencillamente dejó de prestar el servicio consular. Pero esa situación cambiará muy pronto. El Estado colombiano decidió concederle la nacionalidad a niños nacidos en Colombia, hijos de migrantes venezolanos, para proteger sus derechos. Serán más de 24.000 menores los que se beneficiarán. Todos nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación. La medida será temporal y se mantendrá hasta que existan las condiciones para que estos niños y niñas puedan acceder a la nacionalidad venezolana. Los requisitos para que un menor, hijo de ciudadanos venezolanos, pueda adquirir la nacionalidad colombiana son los siguientes: haber nacido en Colombia, haber nacido a partir del 19 de agosto de 2015. Ser hijo de padres venezolanos también aplica para padres solteros o madres solteras, quienes también deberán demostrar ser venezolanos. Ustedes pueden participar de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag, con la etiqueta numeral Nacer en el Exilio, numeral Nacer en el Exilio, y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué opinan ustedes de la decisión del Estado colombiano de concederle la nacionalidad a niños de padres y madres venezolanas que hayan nacido en el territorio colombiano, en el territorio nacional? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy en el programa La Noche tenemos a los protagonistas de esta noticia. Voy a saludar en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana, a Lala Lovera, es directora ejecutiva de la Fundación Comparte por una Vida. Lala, bienvenida al programa La Noche. Hola Jefferson, muchísimas gracias a NTN 24 por siempre alzar la voz por todos nuestros niños, en especial hoy que estamos de celebración. Gracias. Gracias a ti, Lala, por estar con nosotros. También está Iván Darío González, señor viceministro de Salud de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven en este momento, y para darle un saludo muy especial. Y como ella dice, hoy estamos de celebración gracias a esta medida que ha liderado el presidente Duque. Señor viceministro, comienzo con usted. ¿Por qué cree usted que en este momento esa es una buena noticia en Colombia? Expliquémosle a nuestros televidentes en qué situación están estos menores de edad que se van a ver beneficiados con esta resolución humanitaria que ha firmado el presidente colombiano Iván Duque. Hombre, uno de los derechos fundamentales que tienen los niños es precisamente tener una nacionalidad. Y si les han negado ese derecho, quiero recoger las palabras que dijo ayer el presidente Duque. Les estamos abriendo la puerta a que sean orgullosamente colombianos estos hijos de venezolanos migrantes. Señor viceministro, esa es la buena noticia, darle patria a un niño que tiene derecho a partir de ahí a desarrollar sus otros derechos fundamentales. En términos de atención en salud, señor viceministro, ¿esto supone algún cambio en los programas que estaba ejecutando el gobierno colombiano para atender a esta población vulnerable? Hombre, la verdad es que nosotros venimos atendiendo a las mujeres que llegan como migrantes de una forma indiscriminada, porque el presidente Duque nos ha pedido atender de manera humanitaria a las personas que llegan desde el otro país. Entonces, en términos de atención, ya lo venimos haciendo y podemos hablar ahora de las cifras. La diferencia radica en que ese niño que nace a partir de ayer tiene una nacionalidad y sobre eso va a construir sus derechos fundamentales. Entonces, ese es un elemento fundamental. Ahora bien, con esa nacionalidad también va a poder acceder a otro tipo de rutas. Pero creo que acá el tema no es que antes no les dábamos atención, porque el gobierno del presidente Duque ha sido explícito en que este abordaje es un abordaje humanitario y lo venimos haciendo. Aquí la gran noticia, como lo dijo Lala, es que estamos realmente dándole una nacionalidad orgullosamente colombiana a estos hijos de migrantes que no tenían patria hasta el día de ayer. Lala, ¿cómo interpreta, cómo recibe la comunidad de migrantes venezolanos en Colombia
esa resolución, ¿qué significado tiene? Me gustaría que usted lo pusiera en contexto para que realmente entendamos por qué es tan importante esa noticia para esos cerca de 24.000 menores que, según cifras oficiales, menores venezolanos, han nacido en Colombia y se encuentran en territorio nacional. Bueno, Jefferson, ¿qué te puedo decir? Esto lo tenemos que recibir como el mayor ejemplo de solidaridad a una crisis humanitaria que, como siempre hemos conversado, no tiene precedentes. Estamos hablando que antes de nacer ya a ese niño se le ha vulnerado su primer derecho, que es tener una nacionalidad. Tenemos niños que ya tienen 4 años sin ser nada, no saben de dónde vienen, o sea, el Venezuela les robó esa dignidad, ese derecho de tener su nacionalidad. Entonces, la comunidad venezolana entiende, respeta y aplaude este gran paso que ha dado Colombia, y solo esperamos que toda la región lo aplauda y siga el ejemplo, y que todo el mundo y toda la cooperación internacional entiendan que tienen que apoyar a Colombia como el principal receptor de esta crisis humanitaria. Como lo acaba de decir el señor Iván, pues son unos retos muy grandes, pero que juntos, como siempre lo hemos dicho, somos más, y este es el primer paso para regresarles a los niños su primer derecho. Es que yo solo he pasado el día con lágrimas en los ojos cada vez que leo que estas madres van a poder decirles a sus hijos: si eres parte de algo, tú eres colombiano, y de verdad que solo tengo palabras de agradecimiento profundo como madre, como venezolana, como directora de la fundación que llevo, que todos los días veo el reflejo en la cara de unos niños de 3 años que le preguntas un número de documento y no tienen, no son nada, ni siquiera son un número. Lala, explícale a nuestra audiencia por qué estos niños no tienen nacionalidad, por qué razón se encuentran en ese estado. Estos niños, aún cuando las leyes venezolanas dicen que naciendo en cualquier parte del mundo tienen derecho a ser venezolanos, pues el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno venezolano actual, lamentándolo muchísimo, no se los da. Entonces, pongamos el ejemplo en Colombia, pues tenemos un consulado, pues que no funciona desde hace muchísimo tiempo. Pues fíjense que la medida abarca desde los niños que nacen en agosto del 2015. Tenemos esta problemática desde hace 4 o 5 años más o menos. Entonces, más allá que Colombia se haya dado cuenta, porque 24.000 niños es una evidencia, pues creo que sobrepasa cualquier prueba, pues tiene que atender a esto y acude al llamado de una crisis humanitaria y defender los derechos humanos de estos niños que están en el artículo 15 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, donde dice que todo ciudadano tiene derecho a la nacionalidad. Y sobre todo, como decía antes, porque Venezuela y el régimen que en este momento está allá no se las da. No hay posibilidades para un niño venezolano naciendo en cualquier parte del mundo de tener su nacionalidad venezolana. Pues Lala, de acuerdo con Migración Colombia, Bogotá es la ciudad donde está el mayor número de venezolanos migrantes que huyeron de la crisis, con un total de 313.525 ciudadanos. Parte importante de ese número son madres indocumentadas que dieron a luz en Colombia, pero que no tenían claro el estatus legal que sus hijos tendrían. Nuestros periodistas Paula Molano y Oscar Ramírez hicieron un recorrido por la ciudad de Bogotá y registraron la reacción de estas mujeres frente a la decisión, la medida, la resolución que ha firmado en las últimas horas el gobierno colombiano. Ella es Stephanie Dono, una joven venezolana que hace 1 año y medio decidió huir de su país y llegar a Colombia en busca de mejores oportunidades. Decidí viajar de Venezuela hacia Colombia porque vi que allá las posibilidades no estaban aptas para tener un futuro mejor. Entonces, pues tomé la decisión de salir de mi país y venir a trabajar acá y salir adelante como toda persona debería hacerlo. Sus metas eran claras: trabajar y ahorrar para enviar dinero a su familia en Venezuela. Sin embargo, su vida le dio un giro hace 7 meses cuando se enteró que estaba esperando un bebé. Bueno, mi expectativa en adelante es
pues seguir trabajando y surgir y tener mis cosas aquí. Yo ahorita estoy ahorrando para tener mi negocio y bueno, para crecer en Colombia también, que nos ha acogido como ciudadanos en este país. Ese pequeño que viene en camino será colombiano por la nueva medida que anunció el gobierno nacional. Así su madre no tenga los papeles en regla. Me parece muy bien porque así también se les abre las puertas a muchas de las madres venezolanas que van a dar a luz en este país, ya que el bebé como tal tiene derecho a tener a sus padres dentro del país. Actualmente en Colombia hay 1.408.055 ciudadanos venezolanos, de los cuales 665.665 están de manera irregular. En esta, una de las principales terminales de transportes de Bogotá, continúan llegando mujeres en estado de embarazo y ese bebé que está por nacer podría haberse beneficiado con esta medida. Sin embargo, no quiere decir que sea para siempre porque inicialmente es provisional por 2 años. Pero mientras unos lo celebran, Dayana se lamenta porque para su pequeña la medida no aplica. La niña nació en Venezuela y no puede ser nacionalizada colombiana. Me duele porque deberían incluirlos a todos, porque yo, como la niña no me la pudieron asegurar porque no tenía pasaporte, porque ella me la trae sin papeles, con la pura partida de nacimiento, entonces la niña se me complicó, me la hospitalizaron, ¿verdad? Entonces tuvimos que pagar todo eso. Sin embargo, Dayana, su esposo y su hija no piensan en regresar a Venezuela. Dicen que a pesar de la situación por la que atraviesan, en Colombia por lo menos tienen que comer. Donde consigamos trabajo, donde nos puedan ayudar para sacar a nuestra hija adelante. Señor Viceministro de Salud, Iván Darío González, ahí usted escuchaba el testimonio de Dayana. Quizás el caso de ella es la fotografía, es el retrato de esa tragedia que viven cientos de miles de venezolanas que también tienen sus hijos acá en Colombia, pero ellos nacieron en territorio venezolano. Quisiera que nos hiciera claridad sobre este punto en particular. ¿Ellos en qué estatus quedan, señor viceministro? ¿Y podrían también acceder a la nacionalidad colombiana en un futuro para que puedan recobrar, puedan restablecerse esos derechos fundamentales que les han sido negados en su país? Jefferson, lo primero que me gustaría decir es que este es un esfuerzo colectivo del gobierno colombiano, en cabeza del señor presidente de la República, pero la Registraduría General de la Nación, Presidencia en el tema de fronteras, la Cancillería, Migración Colombia, han sido los artífices de esta respuesta, digamos, excepcional e histórica para darles patria a los niños que nacen en Colombia y que son hijos de migrantes venezolanos. Poco a poco el gobierno ha ido encontrando soluciones para dar respuesta y el presidente Duque lo decía muy bien ayer. Mañana hace 200 años estábamos luchando juntos por un propósito. Hoy un poco nuestra idea es la misma y yo creo que en ese orden de ideas tenemos que entender que la responsabilidad del Estado colombiano, la responsabilidad primaria es con los ciudadanos colombianos, pero que hemos extendido una mano con un enfoque humanitario, que es el que no se cansa de repetir el presidente Duque, que hoy toca a los niños que nacen en Colombia. Estoy seguro que habrá soluciones para otro tipo de casos y con toda seguridad. Migración Colombia, la Cancillería y Presidencia están buscando esas soluciones. Pero hoy celebremos esto que es un paso enorme, histórico, y como lo dijo el presidente Duque ayer, hay países con un ingreso per cápita mucho más grande que el de Colombia, que no han tomado ese paso en crisis migratorias. Qué bueno poder hoy celebrar esto y dar un paso más en extender esta mano hacia los migrantes de Venezuela y a estos niños que están naciendo en Colombia. Señor viceministro, usted lo ha dicho de manera muy clara. Colombia ha tomado el liderazgo y ha tomado la iniciativa de otorgarle la nacionalidad no solamente a los niños que nacieron desde agosto del año 2015, sino también a los que van a nacer en los próximos 2 años. ¿Usted no cree que Colombia se va a convertir en un destino de madres gestantes venezolanas ante estas garantías que se están dando? Y es muy positivo que estas madres reciban este apoyo, pero quizás va a representar un esfuerzo muy grande para Colombia, teniendo en cuenta que hay otros países que en lugar de otorgar estos beneficios, están poniendo más bien son restricciones para impedir que esas madres lleguen a sus países.
Jefferson, yo creo que la reflexión que debemos hacer es que este enfoque humanitario necesariamente pasa por un ejercicio fundamental de pasar de una respuesta coyuntural al fenómeno migratorio a una respuesta estructural. Hasta hoy venimos dando una respuesta bastante coyuntural. Este tipo de medidas lo que hacen es incorporar a estos niños que nacen a la nacionalidad colombiana, darles, como decía Lala, ese primer derecho y sobre eso empezar a construir con otros muchos esfuerzos, liderados desde Presidencia, desde Cancillería, desde otros ministerios y desde este, en conjunto con Migración Colombia, para poder darle formalidad a estos migrantes que están llegando y apoyarnos en ellos para impulsar conjuntamente la economía en Colombia. Acá no se trata de escoger, nosotros necesitamos reconocer el fenómeno que tenemos con toda claridad y buscar estrategias para ir formalizando esta respuesta y haciendo de Colombia no un país de receptores inmigrantes, sino un país que puja por una visión de legalidad, equidad y emprendimiento. Lala, le hago la misma pregunta. ¿Cree usted que esto va a incentivar la llegada de más migrantes? Es claro que estas madres salen de Venezuela no porque quieran hacer turismo, o sea, salen de Venezuela porque realmente allí no le están garantizando sus derechos fundamentales y van a encontrar en un país como Colombia una solución, aparte de sus problemas. ¿Cree usted, Lala, que en ese contexto esta medida va a incentivar la llegada de más migrantes a Colombia? Mira, Jefferson, ahí tomo un poco las palabras también del viceministro, a quien también le agradezco por ser parte del gabinete de este gobierno, donde han ido reconociendo poco a poco y de una manera responsable la crisis migratoria venezolana. No la ha empezado a atender desde la emergencia que empezó en el 2015-2014 hasta poder sacar esta resolución. Yo no creo, Jefferson, que esta medida ayude o invite a más madres venezolanas a venir a dar a luz aquí. No, es que tenemos que entender que, como tú lo acabas de decir, estas madres salen de Venezuela porque hay un régimen, porque tienen hambre, y el hambre, la medida no va a poner más hambre. Entonces, la única manera de que las madres dejen de venir a Colombia a dar a luz y a tener a sus hijos, para que tengan su primer derecho fundamental, que es una nacionalidad, para que nazcan sanos y puedan crecer y desarrollarse como seres humanos, como niños sanos, es que el régimen de Nicolás Maduro acabe. Esa es la única manera que podamos parar este éxodo y esta migración masiva. Entonces, no creo que esta medida tienda a un llamado y a una estampida. ¿Qué más? ¿Qué más estampida vamos a ver? Esto es una migración forzosa que Colombia, como te digo, y como lo dice el viceministro muy responsablemente, Colombia ya le puso la cara de reconocerla como tal. Es una crisis migratoria sin precedente y no porque Colombia cumpla con su deber fundamental de darle el derecho a los niños y primando el bienestar de los niños. No, por crear esta ley, ahora vamos a pensar que ahora todas las mujeres se van a venir. No, es que esto va a seguir sucediendo mientras ellas no tengan cubiertas sus necesidades en Venezuela y mientras sigan sintiendo hambre. Es que nada más hay que ver lo que es sentir hambre y estar embarazada. Nada más hay que ver lo que es dar a luz en el puente Simón Bolívar, porque eso sí lo hemos visto. Es lamentable, Lala, la situación en que viven estas mujeres, pero en buena hora el gobierno colombiano toma esta decisión. Señor viceministro, ¿usted nos puede acompañar muy poco tiempo, teniendo en cuenta que tiene otras ocupaciones, otras obligaciones? De hecho, quiero agradecerle el tiempo que usted sacó en su agenda para atendernos y para entregarle esas respuestas a nuestra audiencia que nos ve hasta ahora, no solo en Venezuela, sino en otros países del continente americano, donde hay familiares de venezolanos que se encuentran en Colombia. Señor viceministro, en este momento, a través de las cuentas de Twitter, algunas televidentes nos escriben lo siguiente. Nos preguntan, en este momento, una mujer que llega en estado de embarazo a Colombia, ¿qué derechos tiene? ¿Cómo puede acceder al servicio de salud? ¿A ella les pueden negar ese servicio o es una obligación de las entidades de salud en Colombia atender a una mujer venezolana en estado de embarazo? Hombre, yo quisiera primero agradecerles a ustedes por permitirnos compartir esta noticia con los migrantes de Venezuela y con el país. En segundo lugar, quisiera
explicar que desde hace varios meses las mujeres que llegan a Colombia son atendidas y son atendidas con un esfuerzo de cada uno de los territorios donde están llegando, de los hospitales públicos donde las estamos atendiendo, el trabajo de los territorios, de los secretarios de salud, de los gerentes de los hospitales, de médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos. En esos hospitales ha sido un trabajo con un profundo enfoque humanitario. Esta mañana decíamos, es increíble que desde que subió el gobierno del presidente Duque haya prácticamente otra ciudad del tamaño de Bucaramanga solamente en estos últimos 12 meses. Y aún así, los hospitales hacen este esfuerzo por recibir a todas las personas que lleguen. Por lo tanto, esta medida realmente beneficia a quienes han nacido y nacerán en Colombia dentro de los tiempos que ha limitado la resolución. Pero tal vez el mensaje acá es que seguiremos atendiendo, nunca hemos negado la atención y ha sido un compromiso que el presidente Duque ha liderado, pero es emocionante ver al Estado, oír las palabras del Procurador General de la Nación ayer celebrando la medida, del Defensor del Pueblo, ver el trabajo y el esfuerzo que hacen los territorios para dar atención. Yo diría que la capacidad de nuestros hospitales es equivalente y proporcional a la solidaridad con la que Colombia ha recibido a los migrantes. Hemos desarrollado una capacidad creciente para atender a todas estas mujeres y lo seguiremos haciendo porque es la decisión de un gobierno que entiende que acá debemos afrontar una crisis y no simplemente rechazarla. Viceministro, pero hay quienes dicen que en este momento existen problemas de cobertura para atender a los ciudadanos colombianos y que en esa medida se puede prever que el Estado colombiano no está preparado para atender a más personas. ¿Usted qué responde ante esas reflexiones, esas críticas que se hacen en algunos sectores también en Colombia? Dicen que si la salud no está funcionando en algunos casos para los colombianos, ¿qué garantiza que estas madres realmente vayan a atender la atención que necesitan? No, yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Todas las mujeres en Colombia que buscan atención de su embarazo y del parto lo tienen. De hecho, los indicadores nos muestran que el parto institucional supera el 99%, que estamos teniendo un gran porcentaje de colombianas que llegan en las últimas, que tienen al menos 80% de cobertura en sus embarazos de la atención. Yo no creo que acá se trate, y quiero insistir en eso, de darle a los migrantes por quitarle a los colombianos. Este sistema tiene retos, y claro que los tiene, pero en el tema de atención a la mujer, de atención al recién nacido, tenemos unos logros importantes y donde hemos tenido dificultades estamos afrontándolas con los territorios, las tenemos identificadas, pero acá este sistema, digamos, ha tenido la fortuna de trabajar apropiadamente en el binomio mamá-hijos y ha logrado resultados increíbles, y esto solo nos va a dar una mayor capacidad, mayor experiencia para atender este tipo de casos. Le pongo un ejemplo. Muchas de las mujeres que llegan en estas últimas semanas o días antes del parto, como lo menciona Lala, llegan sin controles prenatales, llegan con desnutrición, llegan con enfermedades. Y lo que hemos hecho es aprovechar todo este conocimiento para ponerlo al servicio de ellas, pero nunca privilegiando el uno o el otro, porque la equidad es eso, la equidad es darle a cada mujer lo que requiere en su control prenatal y en su atención del parto, y no tenemos en este momento ninguna queja que yo conozca alrededor de atenciones de parto o de controles prenatales negados a colombianas. Entonces creería yo que acá se trata es de sumar un esfuerzo alrededor de ese elemento crítico que hemos tenido en los últimos meses y celebrar que la llegada de esta resolución no nos abre una puerta de legalidad a estos niños que nacen y nos permite construir sobre esa nacionalidad todos los derechos fundamentales de los niños y niñas que van a nacer en Colombia, hijos de migrantes. Señor Viceministro de Salud, Iván Darío González, muchas gracias por su tiempo y por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes y a Lala por acompañarnos en el programa. Feliz noche.
los días, Franci viene a esta esquina del occidente de Bogotá con su hija de 3 años en la mano y con una bolsa de caramelos en la otra para tratar de reunir el dinero que tienen que pagar por un pequeño cuarto para dormir. Ahora es fuerte, ¿viste? No es fácil, tiene que pagar arriendo todos los días, tratar de resolver lo mínimo. O sea, aunque uno se sienta mal por el embarazo, igual salir a la calle. No es fácil, pues, pero en Venezuela era peor. Unos días son mejores que otros, sin embargo, este es uno de esos no tan buenos. La lluvia las obliga a resguardarse bajo un improvisado cambuche al lado de la vía. Yo tenía mi empleo y mi sueldo me alcanzaba solamente para comprarme 1 kilo de arroz. Tengo 3 hijos más, o sea, 2 aparte de ella, y de verdad no nos daba abasto para alimentarnos, una familia de 6 personas, ¿me entiendes? Pero su situación es más compleja. Estando en Bogotá y a pesar de no haber podido estabilizarse junto con su hija, Franci quedó embarazada una vez más. Bueno, este bebé en realidad no lo estaba buscando, pero Dios me lo mandó y ¿qué más puedo hacer? Tengo que tenerlo, pues, para no cometer un pecado. Y pues tratar de que si aquí me puedan ayudar a por lo menos esterilizarme, para no tener más bebés. Y tratar de estabilizarme lo más que pueda aquí, hasta que algo pueda suceder en mi país, un milagro. No tengo esa mentalidad de que voy a tener un hijo para que me den la nacionalidad colombiana, no. Porque igual algún día quisiera regresar a mi casa, porque yo tengo mi casita allá. Es humilde, pero es mi casita, ¿ves? Y tampoco van a haber personas que me tratan feo como a veces lo hacen aquí. Pero ahí vamos, poco a poco. Y pues si se la llegan a dar, bueno, bien. Pero si no, igual, con la esperanza de regresarnos algún día. Y simplemente estar aquí para que no pasen tanta necesidad como la pasan allá, pues. María es otra de esas madres que pronto cumplirá 1 año en Bogotá y que no tiene su futuro claro, y menos el de su pequeño Matías, quien nació en esta ciudad. Venir para acá, pasar todo el día pidiendo hasta la tarde que nos vamos. María se conforma en que por lo menos en Colombia su hijo tuvo atención médica, porque según ella, en Venezuela la situación hubiese sido trágica. No se consiguen medicamentos, no se consigue para dar a luz, no se consigue nada. Usted va hacia allá y usted se va a dar cuenta. Mi hijo aquí me nació y eso que me vine para acá cuando tenía 7 meses de nacido, mi hijo me nació desnutrido, porque allá yo no tomaba vitaminas porque no se conseguía nada. Lala Lovera nos acompaña en ese momento desde la ciudad de Bogotá, directora ejecutiva de la Fundación Comparte por una Vida. Lala, ahí escuchábamos estos testimonios. Puede parecer una pregunta obvia porque es un tema que es recurrente en muchos reportajes periodísticos, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Pero quiero que usted misma le describa a nuestra audiencia en qué condiciones llegan estas mujeres. ¿Por qué toman la decisión de dejarlo todo en Venezuela, dejar a sus familias, para venirse a otro país sencillamente para salvarle la vida a un hijo, como decían estas mujeres que entrevistó nuestro periodista Oscar Ramírez? Claro, Jefferson, tenemos que tomar en cuenta que el instinto materno se ve hasta en los animales. Incluso es ahí donde uno puede maravillarse con el instinto materno. Estas mujeres, pues como lo estamos hablando y ellas mismas lo dicen, salen escapando. Yo siempre he dicho que mi sentimiento cuando las veo cruzar esa frontera con esa cara de susto, pero es como de una esperanza absoluta, de mejor vida, tienen hambre. Incluso, Jefferson, nos hemos encontrado con madres que tienen 6 y 7 meses de embarazo y no lo saben. Entonces, ¿a qué se resume esto? Son mujeres que no han tenido control prenatal, que han sobrevivido al hambre, que sufren estados de desnutrición altísimos. Incluso aquí hemos tenido discusiones y mesas de trabajo de este tema porque los nutricionistas expertos en el mundo no creen a nuestros expertos en Venezuela. Por ejemplo, a la señora Susana Rafali, quien es una gran eminencia en Venezuela, cuando dan esos reportes de los altos índices de desnutrición crónica de nuestros niños, lo cual se resume en que es una desnutrición que se presenta en los primeros 1000 días de un niño. Los 1000 días de un niño comienzan desde su gestación hasta los 59 meses de edad. Entonces esto se resume que tenemos una cantidad de niños en desnutrición crónica donde no es que no comen, no, es que son niños que su desarrollo cognitivo es menor, su talla es menor
y pues todas esas consecuencias que tienen. Entonces, la cruzada y el escape para acá es solo ese instinto materno natural que viene de una madre para poderle buscar una mejor vida. Incluso esta resolución, Jefferson, acompaña a esas madres que defienden el derecho a la vida y que tienen la idea de dejar a un bebé en adopción para una familia porque saben que, o las razones por las que quedaron embarazadas y que quisieran entregar a su bebé en adopción, y en Venezuela obviamente eso no se puede, y viniendo a Colombia, donde tiene unas leyes impecables en el proceso de adopción, pues estos niños sin nacionalidad y naciendo aquí, pues ahora con esta nueva resolución vamos a poder darles esa oportunidad a esas madres que defendieron el derecho a la vida, que cruzaron la frontera para que naciera ese niño sano y que incluso tienen el amor más grande, que es entregar a su hijo en adopción. Eso lo van a poder hacer también. Lala, ¿y qué responderle a quienes consideran que la estrategia migratoria en Colombia debería hacer énfasis en el control de natalidad y no en la nacionalización de niños venezolanos? Bueno, esto lo hablamos la última vez que estuvimos en el programa. Yo creo que más que el control de la natalidad tiene que venir de la mano de una educación. Tenemos que recordar, Jefferson, que son 20 años de un régimen que cambió una mentalidad. No está migrando solamente un ser humano, está migrando también una forma de vida. Un régimen que logró penetrar en la forma de ser y en las formas más en el pilar básico de cualquier sociedad, que es la educación. Entonces, el control de la natalidad tiene que venir con educación. Tenemos que educar, tenemos que sentarnos a entender quiénes son estas personas, cuáles son estas generaciones que crecieron bajo el régimen, que toda la región vio crecer bajo un régimen y que ahora se está viendo afectada. Entonces, el control de la natalidad suena muy bien, por eso está muy bien para los países desarrollados y que tengan una población desarrollada y educada. El primer reto que tiene Colombia es la salud, lo sabemos, y el segundo es la educación. Tenemos que articular todas las acciones de migración y con todo el tema de la política migratoria, que seguramente están trabajando exitosísimamente desde Colombia, para poder de la mano crear este tipo de leyes que son tan rigurosas. Entonces no es control de la natalidad, es una educación para que puedan entender de qué se trata el control de la natalidad. Lala Lovera, como siempre es un gusto estar contigo acá en el programa La Noche, directora ejecutiva de la Fundación Comparte por una Vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y a NTN 24 por siempre tener una voz para mis migrantes, mis niños y todas las familias venezolanas. Estamos de celebración. Celebración. Vamos a una pausa, a comerciales, y cuando regresemos estará con nosotros Alejandra Valencia, ya está con nosotros, ella es directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería colombiana. Ella nos estará explicando de qué forma accederán los niños que nacieron desde el año 2015 en Colombia, cómo podrán acceder ellos a la nacionalidad, quiénes serán los beneficiados y cómo será ese procedimiento. ¿Qué tantos obstáculos tendrá? Esto lo veremos después de una pausa a comerciales. El anuncio del presidente fue bien recibido por Yamile Medina. Su vida desde que llegó de Venezuela ha sido un drama. Sin trabajo, sin hogar y con hijos, piensa que nacionalizar a los niños que nazcan en Colombia es una puerta a la esperanza. Bueno, que a mí me gustaría también, porque lo que hay aquí no lo hay allá. Un seguro, que nos preste un apoyo con los niños. Aquí hay varios niños que en verdad necesitan un apoyo, se han enfermado, que no le den las espaldas. Diego Parra no tiene hijos, pero considera que el proyecto aliviaría gran parte de los problemas de los menores que llegan a la ciudad, aunque cree que debería ser una medida para todos los niños. Me parece bien, pero no tanto el niño que nace, sino el que viene de afuera también, de prestarle el apoyo a él también, de ayudarlo. Solo en Santander este primer trimestre nacieron 2.300 bebés concebidos en Venezuela. Los costos, según la Secretaría de Salud, son muy elevados. Es un gasto alto. Nosotros, generalmente estas mujeres que llegan al departamento de Santander, porque no solamente Bucaramanga, miramos que ya la problemática de la llegada de migrantes en el sentido de
de agotar recursos de la salud. Cuando hablo de problemáticas para los mismos hospitales. Hace 3 semanas comenzó en la ciudad una cruzada de las autoridades contra la mendicidad y la explotación infantil en los semáforos y calles. Hay operativos continuos. Bueno, la campaña se llama Ni un peso más a quien tenga niños en las calles. Esta campaña social, con la ayuda principal de toda la comunidad bumanguesa, ha venido generando resultados. Y es que no debemos entregarle un solo peso a quien tenga niños en las calles. Estos operativos aumentaron el temor de los migrantes. Muchos, ante la difícil situación, habían decidido regresar. Claro, nos vamos devolviendo porque nos quitaban los chavalos. Yo tengo 3, mire, por allá los dejé, mientras que venía a buscar comida. Mientras se dispone de buses para quienes quieran volver a la frontera, otros como Eunixa Galea esperan. Deberían de darles oportunidad a las personas que vienen a dar a luz aquí en Colombia. 14.000 millones de pesos es la cifra que las autoridades de salud aseguran se debe a la red pública. Los presupuestos en clínicas y hospitales están acabados por lo que queda del año. Hay dificultades. Uno mira el norte de Santander cuando habla de que le debe más de 80.000 millones a un hospital como el Erasmo. Nosotros le debemos más de 8.000 millones al Hospital Universitario de Santander. Este fin de semana llegará a la ciudad una comisión nacional para establecer pautas sobre la nueva política de nacionalización de los bebés venezolanos. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Saluda a Alejandra Valencia, directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería de Colombia. Bienvenida al programa de la noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Doctora Valencia, quiero que de una manera muy clara y precisa le explique a nuestros televidentes, especialmente a aquellas madres que están por tener a sus hijos venezolanos, a las mamás y los padres también de aquellos niños que nacieron desde el año 2015, ¿cómo pueden verse beneficiados de esta resolución que ha firmado el gobierno colombiano y por qué es tan importante en este momento? Bueno, efectivamente, Jefferson, yo creo que la gran importancia de esta medida es que este es un gran paso para el Estado colombiano y para las personas beneficiarias en relación con la apatridia y el riesgo de apatridia. El Estado colombiano está dando cabal cumplimiento a las obligaciones internacionales que tiene para prevenir los casos de apatridia y el cumplimiento de los tratados internacionales que ha firmado, que realmente lo que buscan por encima de todo es garantizar el derecho fundamental de los niños a la nacionalidad. Por eso ese es el mensaje más importante que reitera el gobierno y se reiteró desde ayer por el canciller. Es una medida para los niños, para garantizarles ese derecho que tienen a la nacionalidad y que tenemos todos los estados frente a cualquier menor. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y esa es la gran apuesta que hizo el Estado colombiano en esta ocasión. Efectivamente, al constatarse el riesgo de apatridia, porque en este momento lo que hace Cancillería es hacer un estudio de cómo se han venido comportando las autoridades venezolanas en Colombia para restringir el acceso al registro de estos menores para obtener su nacionalidad venezolana, que es la nacionalidad a la que tienen derecho. Desde hace unos años, efectivamente, como tú sabes, Jefferson, la República de Venezuela estaba prestando sus servicios consulares, pero año a año y mes a mes, los padres de estos menores se enfrentaban muchos más obstáculos y se les exigían unos documentos de imposible cumplimiento para que estos menores pudieran ser registrados ante las autoridades venezolanas. Esto efectivamente se volvió ya prácticamente imposible por el rompimiento de las relaciones diplomáticas por parte del régimen de Nicolás Maduro en enero de este año, como tú sabes, y efectivamente al no existir un servicio consular, existen obstáculos insuperables para estos padres, para que estos niños sean registrados como venezolanos. Sí. Al configurarse ese riesgo de apatridia, efectivamente lo que hace el Estado colombiano, y se hace a través de la resolución de registraduría, es reconocerles la nacionalidad colombiana por nacimiento al haber nacido en territorio colombiano, y lo que hacemos es dar aplicación a la ley colombiana, como te comentaba, las obligaciones internacionales, sí, y eximir del requisito del domicilio a los padres. Directora, para concretar un poco, ¿qué va a cambiar en la calidad de vida de estos 24.000 menores de edad?
Bueno, lo más importante es, y ese es el punto, es que van a ser nacionales colombianos. Efectivamente, esto lo que permite es, en términos de acceso a los derechos que tenían de atención en salud, de ir a una escuela, de tener educación, pues efectivamente el Estado colombiano estaba garantizando eso, pues por ser menores y tener esos derechos, pero al tener el derecho a la nacionalidad colombiana, obviamente ellos van a estar en situación de igualdad frente a cualquier otro niño que esté en la República de Colombia, para efectos de documentos, para efectos de inscripciones, para efectos de trámites en cualquier tema, ante cualquier entidad. Se facilita muchísimo más para estos menores acceder a cualquier servicio al tener su nacionalidad colombiana. Entonces esto los pone en una posición de ventaja, evidentemente, teniendo en cuenta que efectivamente el grueso es que pues los padres de estos menores están en una situación migratoria pues indefinida, entonces eso les va a facilitar los trámites en muchos aspectos. ¿Cómo comienza este procedimiento? ¿Qué le diría usted a una mamá que en ese momento está viendo el programa La Noche, a un papá, a una familia que tuvo sus hijos desde el pasado mes de agosto del año 2015 o que incluso en ese momento están por dar a luz a ese bebé que tiene padre venezolano, mamá venezolana? ¿Cómo pueden comenzar ese proceso para que ese hijo tenga todos los derechos que tiene un bebé colombiano, por ejemplo? Lo más importante, Jefferson, es tener en cuenta que hay dos grupos. Efectivamente está el grupo de los menores que ya nacieron y que fueron registrados, pero esos registros tienen una anotación de no válido para demostrar nacionalidad. Así es. Entonces lo que va a hacer la registraduría, efectivamente, como se puede constatar en la resolución que expidió, es que ellos van a hacer una reinscripción. ¿Qué significa eso? Que ellos automáticamente van a modificar esos registros para quitar esa anotación y efectivamente al eliminar esa anotación se pone otra diciendo válido para nacionalidad. Ese proceso, tal como está previsto en la resolución, va a tomar un tiempo de 4 meses. Por lo tanto, lo que se le está diciendo a las personas y lo que se está publicando en las páginas web y la difusión de la información que se está haciendo es que antes de 4 meses esos padres no pueden ir a reclamar el registro porque esto va a tomar un tiempo mientras se hacen esas modificaciones, como lo va a explicar también la registraduría en detalle en sus informes. Ahora, con los menores que no fueron registrados, o los menores que nazcan a partir de ahora, efectivamente este procedimiento ya va a ser automático. Los padres van a registrar al menor, ya sea en una registraduría o en una notaría, y lo que va a hacer el registrador o la notaría correspondiente es registrarlo como nacional colombiano. Sí. En aplicación de esta medida. Entonces, esos son los dos grandes grupos y esos son los trámites. Ahora, en atención a los documentos, sí es importante que todas estas personas y los padres que harán los trámites tengan en cuenta pues que lo que se va a exigir es la demostración, porque la medida parte de 2 requisitos, es que los padres de estos menores sean venezolanos. Sí. Y que estos menores pues cuenten con un certificado de nacido vivo en Colombia. Para efectos pues de evitar que haya pues fraudes y abusos en la medida. Pues directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería de Colombia, Alejandra Valencia, muchas gracias por habernos acompañado y por haber hecho esa explicación tan clara para esos televidentes que hasta ahora siguen el programa La Noche y están celebrando esta resolución que ha firmado el presidente de Colombia, Iván Duque. Muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora Alejandra. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hoy hemos planteado la siguiente pregunta en nuestras cuentas de Twitter. ¿Qué opina usted de la decisión del Estado colombiano de concederle la nacionalidad a niños de padres y madres venezolanas, nacidos en territorio colombiano, en territorio nacional? A esa hora Paola opina lo siguiente. Ella escribe, dice, perfecto, deben tener papeles. Gloria López opina lo siguiente. Los niños no tienen la culpa de venir a nacer en Colombia, pero por favor, señor presidente, en Colombia hay muchos, pero muchos niños en pobreza extrema que han muerto de hambre y dejando el egoísmo, dice este televidente, estas mujeres lo único que hacen es procrear sin tener cómo sostenerlos.
Otro televidente dice lo siguiente: Guillermo, es una hermosa decisión, solidaria con un pueblo hermano. El gobierno y el pueblo colombiano deben recibir ayuda internacional para poder continuar trabajando en esta dirección y proveer ayuda a los refugiados venezolanos. Ustedes pueden seguir participando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, a través de @Segurizati NTN24, @JeffersonNTN24, @LaNoche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.